Los maestros están allí. Pero yo quiero leer dos textos y nos vamos a quedar de pie en esta hora. Si usted lo quiere buscar, lo busca. Pero yo se lo voy a leer y yo quiero que todos entendamos en esta noche lo que dice la palabra ahí. El primero está en Isaías 53, los versículos 3 al 7. Isaías 53, 3 al 7. Y la Biblia dice así. Y yo quiero que usted entienda la imagen. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿Y qué cosa? No lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué cosa? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Te entiende ese término, hermano? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Hay alguien que dice amén en esta hora? Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué cosa? Y no abrió su boca. Y el otro texto está en Filipenses, en el capítulo 2, los versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Si usted cree eso, hermano, eso está fuerte. Yo no sé si usted cree eso de verdad. ¿Usted cree la palabra? Pero que el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Creador y sustentador de todas las cosas, dejara toda la gloria y dejara todo su trono por amor a ti y por amor a mí. Tremendo eso, hermano. Tremendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Interesante esa aclaración. Y muerte de cruz. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta noche. Cada domingo venimos aquí a honrarte. Cada domingo quizás venimos hasta pedirte, aspirando, Señor, y necesitando cosas de ti. Pero en esta noche lo que queremos es decir: Señor, gracias. Padre, gracias. Si nosotros creemos la revelación, si nosotros creemos que este libro que tenemos en nuestras manos es la palabra profética más segura, gloria a tu nombre te damos hoy. Señor, si estamos en pie es por ti. Nosotros ni merecíamos estar aquí. Gracias te damos.
háblanos en este tiempo y confróntanos con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, amigos. Yo quiero hablarles algo hoy bajo el título Pena de muerte. Pena de muerte. Un día como hoy murió nuestro Señor. Hace muchos viernes atrás. Pero un día como hoy murió nuestro Señor. La sentencia fue pena de muerte. Pero yo creo que hoy pudiésemos recordar la más triste pena de muerte que se ha dado en la historia. La más triste. La pena de muerte es el fin de todo. Cuando alguien recibe esa sentencia es el fin. Es el juicio más alto que un ser humano puede recibir. Pena de muerte. Esa sentencia es el castigo final. Pena de muerte es la declaración más alta de culpabilidad. Cuando a alguien se le dice pena de muerte, es la manera de decir que esa persona no merece vivir. No merece vivir. En lo legal, la pena de muerte es una condena judicial que consiste en quitarle la vida a una persona como castigo por haber cometido ciertos delitos graves, generalmente considerados como los más atroces: el asesinato, el terrorismo o la traición. Esos son los delitos mayores por los cuales se da pena de muerte. Emocionalmente, pena de muerte es la declaración final. Es cuando se le dice a alguien: tú no mereces otra oportunidad, tú no mereces vivir, tú no sirves. Es el punto sin retorno. La pena de muerte es el castigo más alto, es una celda sin salida, un pasillo sin retorno. Es cuando un juez le dice a alguien: oye, se acabó para ti, se acabó para ti. La humanidad ha creado muchos métodos para castigar el crimen. A lo largo de la historia han habido muchos métodos: la horca, la guillotina, el fusilamiento, la silla eléctrica, y hoy en el país en el que vivimos, la más común, la inyección letal. Cada generación ha tenido su forma de ejecutar justicia según su criterio. Pero si usted analiza, hermano, en la historia y según la lógica, la cruz fue única. La cruz, la sentencia de muerte en cruz fue única, porque no solo mataba el cuerpo, destrozaba el alma. La cruz no solo mataba el cuerpo, destrozaba el alma. Ninguna ejecución, ninguna, ha sido tan cruel, tan pública y tan vergonzosa como la muerte de cruz. Ninguna. Algunas son un poco privadas, otras son más rápidas, pero la muerte de cruz era terrible. Y a mí me llama la atención en el texto que leímos de Filipenses que Pablo pudo haber dicho simplemente murió. Si él hubiera dicho murió, hubiera sido suficiente. El texto ni cambiaba su sentido, seguía igual, pero él añade y aclara una frase: y muerte de cruz. No solo murió, sino que murió en una cruz. Pablo quiso que quedara ahí. Era importante recordar que fue por muerte de cruz. Su sentencia fue pena de muerte, pero la manera en que murió fue en una cruz. ¿Y por qué? ¿Por qué Pablo quiso que eso quedara? ¿Cuál era la idea con que él dijo y muerte de cruz? ¿Por qué? ¿Por qué esa frase? Si ya había dicho muerte, él murió. ¿Por qué y muerte de cruz? ¿Sabe por qué? Porque esa frase encierra algo más profundo. Esa frase y muerte de cruz no es un detalle. Eso no es un detalle. Es el clima de la humillación que un ser humano puede tener. Es la cúspide del sacrificio. Pero a la vez es el corazón del evangelio. El corazón del evangelio. Hubo un día en la historia
en que la pena de muerte cayó sobre alguien que no solo era inocente, sino santo. Le dieron pena de muerte a alguien que no solo era inocente, sino santo. Pena de muerte a un inocente, a un salvador, y pena de muerte en una cruz. En una cruz. No un rebelde, no un asesino, no un criminal. Pena de muerte en una cruz al Hijo de Dios. Triste eso. No cualquier muerte, muerte de cruz. Para mí, hermanos, cuando yo oraba hoy y meditaba, no hay palabras humanas que puedan describir la intensidad de lo que esta frase significa. Muerte de cruz. No hay palabras humanas que pueda describir la intensidad de esa frase. Muerte de cruz. Pero yo quiero en esta noche entender algo de eso. No con la teología fría, no con teología fría explicarlo, sino con el corazón roto ante la injusticia más gloriosa de la historia. Yo quiero que veamos algo. ¿Qué significa muerte de cruz? Era lo más vergonzoso, lo más humillante. Morir en una cruz era el castigo más bajo que daba el Imperio Romano. Ningún ciudadano romano moría en una cruz. Era tan mutilante y tan vergonzosa que ellos no le daban pena de muerte a ningún ciudadano romano. La pena de muerte era solo reservado para los esclavos, para los criminales y para los rebeldes. ¿Usted entendió eso? Ni tan siquiera era la muerte o la pena de muerte de la clase alta. Era la pena de muerte de la clase más baja. Criminales, esclavos y rebeldes. La muerte de cruz era lenta, era dolorosa y era públicamente vergonzosa. Porque el objetivo no era solamente matar, porque a veces los crucificados duraban días. Entonces el objetivo no era solamente matar, era avergonzar. Era exponer, era destruir el honor del condenado. La cruz no era solo para quitar la vida, era para quitar la dignidad. Y ahí murió tu Señor y mi Señor. ¿Hay alguien que dice gracias en esta hora? Gracias. Lo que proyectaba un crucificado iba más allá del dolor físico. Cuando usted veía un crucificado, no solo tú veías dolor físico, era una escena que sacudía el alma. Sacudía el alma. Jesús no murió en cualquier cama. No fue que murió en una cama. No fue que murió ejecutado discretamente. No fue que lo llevaron a un lugar aparte y lo mataron o lo ejecutaron o le dieron pena de muerte. Él fue colgado. Fue desnudado públicamente. Humillado, expuesto como lo peor de la sociedad. Lo peor. Muerte de cruz. Muerte de cruz. Y yo me puse a estudiar, hermano. Era terrible. Cuando a alguien lo crucificaban en una cruz, había una pérdida masiva de sangre. Masiva. La sangre corría de manera masiva. Causaba un estado de shock hipovolémico. Terrible. Los clavos atravesaron nervios, los nervios medianos, el nervio plantar, causando un dolor terrible. Los que analizan, los científicos, la medicina, dice que es un dolor terrible. Los clavos tocaron nervios. Era terrible. Causaba un dolor insoportable. Cada movimiento, cada intento de respirar era una explosión de dolor neurológico. Cada movimiento que tenía que hacer, cada intento de respirar en la cruz transmitía un dolor terrible neurológicamente. Un sentimiento de asfixia insoportable. Cada respiro era una tortura. Cada vez que nuestro Señor intentaba respirar, era una tortura para Él, porque los pulmones se colapsan parcialmente.
Así era morir en una cruz. Para poder inhalar, él tenía que empujarse sobre sus pies que estaban clavados hacia arriba, tratando de encontrar el aire, porque si no moría de asfixia. Y él se empujaba hacia arriba con el dolor que había en los clavos, en los nervios, en el nervio plantar, para encontrar el aire. Yo no sé si usted entiende la escena. Oye, por eso para mí es tan grande cada palabra que Cristo dijo en la cruz. Porque cada palabra dicha por nuestro Señor en la cruz fue una batalla contra la asfixia. Porque le faltaba el aire. Yo me imagino en medio del dolor, los clavos, la falta de aire, impulsándose hacia arriba con los clavos de los pies para poder inhalar el aire. Y viendo a la gente que lo crucificó y decir: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted no da gracias en esta hora? Qué grande es nuestro Señor. Causaba espasmos, calambre, deshidratación. La boca se secaba, la lengua se le pegaba al paladar. Todo eso se vivió en la cruz. No fue una muerte digna, ni fue una muerte limpia ni rápida. Fue pública, fue lenta, fue dolorosa, fue cruz, muerte de cruz. Para mí, cuando Pablo escribe esa frase y muerte de cruz, la pluma casi llora. Cuando él dijo y muerte de cruz, la pluma casi llora, la tinta casi sangra. Muerte de cruz. Así murió nuestro Señor. Fue azotado, fue escupido, fue burlado, fue tratado como escoria, como desecho humano. Fue lo más injusto que pudo haber pasado. Fue injusta esa sentencia. Fue injusta. Se considera que ha habido penas de muerte injustas en el mundo, pero como esa ninguna. Ninguna. Yo estuve leyendo en 1950. Se consideró injusta la pena de muerte de Timothy Evans en el Reino Unido. Ese hombre fue acusado de asesinar a su esposa y a su hija. Se descubrió, aparentó que él había asesinado a su esposa y a su hija y fue ahorcado. Lo ahorcaron. Pero después se dieron cuenta que no fue el hombre, fue un vecino que vivía al lado el que provocó la muerte de la esposa de Timothy Evans y de la hija. Se descubrió que había sido él, pero ya el hombre había sido ahorcado. Penas de muertes injustas. Pero como quiera había una causa. Hubo muertes. Murió una mujer, murió una niña. Aquí en los Estados Unidos, en el año 2004, Cameron Todd Willingham le dieron pena de muerte y lo mataron con inyección letal, porque 3 hijas suyas fueron quemadas en su casa. Y él fue acusado de haberle pegado candela a su casa en Texas en el año 2004 para acabar con la vida de sus hijas. El hombre fue ejecutado en inyección letal. Luego se descubrió que no había sido él, había sido un accidente. Pero ya había sido asesinado. Penas de muerte injustas. Pero hubo una causa también. Hubo 3 niñas que murieron. Pero con nuestro Señor Jesucristo no hubo causa legal. Le dieron pena de muerte y no hubo delito. Fue traicionado por uno de los suyos. Fue vendido por 30 monedas de plata por uno de los suyos. ¿Duele o no duele? Fue llevado en la noche ante el Sanedrín. El juicio comenzó de noche, lo cual era ilegal en la costumbre judía. Nadie podía ser juzgado de noche y a él lo juzgaron de noche para enmarañar o amañar. Ese juicio fue golpeado, fue juzgado en secreto, condenado por una multitud manipulada. No hubo testigos válidos, buscaron testigos falsos. Dice Mateo 26:59 que los testigos que se presentaron fueron falsos. Pilato lo interrogó y no halló delito en él.
En Juan capítulo 18, versículo 38, él dijo: ustedes me han traído a este hombre, quieren que yo le dé pena de muerte, pero yo no hallo delito en él. No encuentro nada justo en él. Confesó 3 veces que era inocente. Se lavó las manos porque no hallaba causa en él. Herodes lo devolvió sin sentencia. Cuando se lo llevaron a Herodes y le dijeron: crucifícale, Herodes dijo: yo no quiero nada que ver con eso. Si yo no hallo delito en él. Si hubiera sido en nuestra época, podía haber demandado por millones, porque no había causa contra él. Muerte de cruz, pena de muerte y muerte de cruz. Pero esa pena de muerte, esa peor pena de muerte, ha sido la más redentora de la historia. La más redentora de la historia. Fue condenado sin culpa para cargar la nuestra. Lo condenaron sin culpa ninguna, porque allí en aquella cruz estaba tu culpa y la mía. Él cargó con nuestra culpa. No murió porque era culpable. Él murió porque tú y yo éramos culpables. Tú y yo éramos culpables. Y a mí me llama la atención que lo que fue diseñado para destruir, Dios lo usó para salvar. Lo que fue diseñado para destruir, Dios lo usó para salvar. El madero que debía señalar vergüenza, hoy apunta a salvación. Lo que debía señalar vergüenza, que era el lugar de ejecutar asesinos y delincuentes, hoy lo miramos y lo adoramos porque Cristo lo cambió. Él lo cambió. Lo que debía provocar horror, hoy provoca adoración. Lo que debía provocar horror, el mayor lugar de condena para aplicar la pena de muerte, hoy lo adoramos porque Cristo lo cambió. La cruz cambió de símbolo de tortura a símbolo de esperanza, a símbolo de vida. Ese es nuestro Señor. Esa pena de muerte trajo esperanza y vida eterna a todos los que creen. Muerte de cruz. Esa frase, hermano, y es lo que yo quiero compartir hoy con todos nosotros. Esa frase y muerte de cruz no es una nota al pie, es el corazón del evangelio. Es el corazón del evangelio. No fue solo un mártir. Nuestro Señor no fue solo un ejemplo. Él fue un sustituto. En la cruz murió el justo por los injustos. Él fue un sustituto. La cruz fue la silla eléctrica del cielo. Y el Señor se sentó en ella voluntariamente por amor a ti. La cruz fue la silla eléctrica del cielo. Y el Señor se sentó en ella voluntariamente por amor a ti y por amor a mí. El justo murió por los injustos. Mi pena de muerte la asumió Él. Les digo, la cruz no fue un accidente, no fue un asesinato al azar. La cruz no fue un accidente, no fue un asesinato al azar, fue una ejecución planeada por el cielo para salvarte a ti. Fue una ejecución planeada por el cielo para salvarte a ti. Es el centro de la historia. En el centro de la historia, un inocente fue colgado por los culpables. Esa es la esencia del evangelio. Un inocente fue colgado por los culpables. Esa cruz no era suya. Esa cruz era tuya. Y esa cruz era mía. No era de él. Y sabe, no sé si usted piensa igual que yo, pero sabe para mí lo más fuerte de todo. Pienso yo, lo más fuerte, que él pudo haberse bajado de esa cruz. Él tenía todo el poder para bajarse de la cruz. Él hubiese solamente hecho un guiño con el ojo y millones de ángeles hubiesen destruido a toda la humanidad. Él tenía el poder para bajarse, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque Dios nos ama.
Porque Dios nos ama. Él escogió quedarse. Porque estando en la cruz, hace más de 2000 años, Él nos vio. Quizás tú digas, Él nos vio. Mirando la historia, Él nos vio. Él te vio. Y decidió que tú y yo valíamos cada clavo. Él decidió que tú y yo, a pesar de lo que tú sabes y yo sé, valíamos cada clavo. Entonces lo que lo sostuvo en la cruz no fueron los clavos, ni lo que lo mató en la cruz fueron los clavos. Lo que lo sostuvo en la cruz fue su amor por nosotros. Su amor por nosotros. Si no hubo causa contra Él entonces y Él tenía el poder, entonces la única causa de esa cruz eres tú. Si no hubo causa y Él se pudo bajar de la cruz, la única causa por la que no lo hizo fue por ti y fue por mí. Fue una pena de muerte deliberadamente asumida porque fue un acto de amor. Él aceptó la pena de muerte más cruel. Él aceptó la pena de muerte más cruel para que tú y yo podamos tener la vida más plena. Más plena. Las manos que bendijeron, los pies que caminaron sobre el mar, la boca que dijo yo soy la vida. Cada cosa quedó clavada en esa cruz. Un letrero dijo Rey de los Judíos. Para mí debió ponerse aquí muere el amor para que tú vivas. Aquí muere el amor para que tú vivas. Pero interesante, la cruz no fue el fin, la cruz es el comienzo. Mira tú qué cosa. Todo el mundo pensó que era el fin, pero es que en Dios los fines son comienzo. Lo que la gente dijo aquí terminó, en Dios comenzó. Lo que era el fin fue como comienzo. La cruz ya no es símbolo de muerte. Lo que parecía derrota fue victoria. Lo que parecía debilidad fue poder. En la cruz el mal no venció. La gente dice en la cruz el mal venció. No, en la cruz el mal fue vencido. Cristo triunfó. En la cruz la pena de muerte fue transformada en promesa de vida. Yo pensar que mi salvación, mi futuro y mi victoria comenzó con una simple frase y muerte de cruz. Oye tú qué cosa. Mi futuro y mi victoria. Hermanos queridos, amigos, esto no es una historia lejana. Lo que estamos recordando hoy no es un drama antiguo. Esta es nuestra historia. Esta es nuestra condena, pero es también nuestro rescate. Aleluya. Nuestro rescate. No ignoremos la cruz. No nos acostumbremos a la cruz. Que al pasar de los años nosotros no veamos el día de la crucifixión. No, Cristo murió por nosotros. Nosotros podemos tener cualquier diferencia, no sé. Pero yo disfruté ver que a los altos niveles y rangos de este país, ayer se celebró un culto cristiano para honrar y reconocer la muerte de nuestro Señor. Qué lindo. Gloria a Dios. Hay una frase, hermano, que por lo menos resuena en mi corazón. Y yo se las dejo a ustedes para que piensen igual que yo. Pero cuando yo pienso en este día y yo analizo todo lo que Cristo pasó en la cruz, yo digo en mi corazón, Señor, gracias porque fue por mí. Fue por mí. Fue por mí. En lo profundo del cielo, del universo y de la eternidad, Él dijo tu nombre. Él dijo María, Pedro, Juan, Alberto, qué sé yo. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Hay una historia para mí sumamente impactante. No sé si el grupo de alabanza pudiera subir, venir. Pero hay una historia para mí sumamente impactante. Y es la historia de Mitsuo Fuchida. No sé cuántos han oído su historia. La historia de Mitsuo Fuchida.
Mitsuo Fuchida fue el comandante del ataque a Pearl Harbor. Aquel ataque sorpresa que las tropas japonesas lanzaron sobre la base naval de Estados Unidos en Hawái el domingo 7 de diciembre de 1941. Ataque que acabó en el momento con la vida de cerca de 2.500 americanos. Habían firmado un tratado de paz, pero Japón, temiendo que Estados Unidos violara el tratado de paz, dijo: no, vamos a dar nosotros adelante. Sorpresivamente, violando un tratado de paz, lanzaron un ataque sorpresa sobre Pearl Harbor en Hawái un domingo cuando la gente estaba de descanso. 2.500 personas, alrededor de 2.500, perdieron la vida. Y el hombre que dirigió y lanzó ese ataque fue Mitsuo Fuchida. Él fue el que dio la orden de destruir miles de vidas en uno de los eventos más sangrientos del conflicto. Fuchida quedó orgulloso. Él quedó satisfecho. Él se consideraba un héroe de la patria. Era un hombre duro, criado bajo la filosofía samurái del honor y la muerte. Y él estaba feliz y la gente le daba honor. Pero tras la guerra, Japón quedó en ruinas. Porque usted sabe lo que pasó después y la respuesta que dio Estados Unidos después con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y Japón quedó en ruinas. Y él escuchó una historia, Mitsuo Fuchida, que atravesó su corazón como una espada. Y fue la siguiente. Fue la historia de una joven americana llamada Peggy Cowell. Peggy Cowell. La historia que él escuchó de esa muchacha marcó su vida. A esa muchacha, unos soldados japoneses acribillaron a sus padres y lo mataron, que eran unos misioneros cristianos. Cogieron a sus padres y los asesinaron de una manera burlesca, brutal. Acabaron con la vida de ellos, soldados japoneses. Y lo que impactó la vida de aquel hombre fue que ella perdonó a quienes mataron a sus padres. Ella supo quiénes eran, ella los buscó, ella los perdonó y se enteró que estaban en Japón pasando necesidad y problemas. Ella sacó pasaje, invirtió su dinero y fue al Japón a ayudar a esa gente que habían asesinado a sus padres. Y cuando el hombre oyó eso, él no podía entenderlo y preguntó lo siguiente: ¿qué clase de fuerza puede hacer que una persona perdone así? ¿Qué clase de fuerza puede hacer que una persona perdone así? Él no lo podía entender. Hasta que un día alguien le regaló una Biblia a Mitsuo Fuchida. Y él leyó el Evangelio de Lucas. Y llegó a la parte que narra la historia de un hombre que perdonó desde la cruz. Leyó la historia de un hombre que clavado en una cruz perdonó a sus ejecutores. Oró por ellos. Mitsuo Fuchida leía eso y lloraba. Su corazón fue quebrantado. El hombre que ordenó la muerte de miles fue quebrantado por el amor de uno solo, Jesucristo. Fuchida entregó su vida a Jesús y pasó el resto de sus años predicando el Evangelio de Jesucristo. A mí me impactó eso. Pasó el resto de sus años predicando el Evangelio de Jesucristo y él decía: la cruz me salvó. Las palabras que se dijeron desde esa cruz me salvaron. El comandante de uno de los ataques más letales de la historia fue vencido por una cruz. Una cruz. Pasó de ser un instrumento de muerte a ser un instrumento de vida. Cuando él lanzó el ataque sobre Pearl Harbor, que fue un ataque sorpresa, él mismo decía: yo grité Tora, 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 en japonés, lo sorprendimos. Y él dijo: pero yo cambié esa declaración a proclamar que Jesucristo salva, Jesucristo perdona y en Jesucristo hay vida. Esa fue su declaración. Fuchida
El hombre del ataque, el hombre de la guerra, el hombre del odio, el hombre de la filosofía samurái, fue quebrantado al pie de una cruz. ¿Quiere que le diga algo? La cruz tiene poder también para cambiar. La cruz salva, la cruz une, la cruz perdona, pero la cruz cambia las vidas. Hay poder en la cruz de Cristo. La cruz tiene poder para cambiar a asesinos en adoradores, para cambiar a guerreros en mensajeros, para cambiar a enemigos en hijos amados. Aleluya. En la cruz hay poder. Fuchida terminó antes de morir. Él dijo: Cristo me perdonó y me cambió y me dio una nueva bandera para levantar. Y todos los años de vida que viví después que lo conocí, levanté bien en alto la bandera del Evangelio. Aleluya. Cuando Jesús colgaba del madero con el rostro desfigurado y el alma en angustia, Él pensó en ti. Él pensó en mí. Él te vio perdido, me vio perdido. Nos vio sucio, nos vio rotos, nos vio lejos del Padre y decidió pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Y dijo, ¿sabe? ¿Se acuerda cuál fue la última frase en la cruz? Consumado es. Para mí, cuando Él dijo consumado es, Él no solo cerró la historia, Él firmó tu salvación y mi salvación. Él firmó tu salvación y mi salvación. Él no quiso irse a la eternidad sin nosotros. No quiso irse a la eternidad sin nosotros. Usted quiere darle gracias a Dios, aunque sea un momentico, y decirle: Señor, gracias te doy por la cruz. Yo quiero hacerle un pequeño regalo. Y yo quiero pedirle a los que lo tienen que pasen aquí abajo, las muchachas del grupo de alabanza. Ya se van a parar ahí. Yo quiero regalarle una pequeña cruz, pequeñita. Pero yo quisiera, si se los puedo pedir, que usted no solo lo vea como un obsequio, ni como un souvenir, sino como un recordatorio del amor de Dios. Un recordatorio. No está hecha de los clavos que le hirieron, ni está hecha del madero que le sostuvo, pero representa el amor que nos salvó. No pesa mucho, no es de hierro, ni tiene sangre, pero representa la cruz que tú y yo debíamos cargar. Es la historia del inocente que murió por los culpables. Es la historia del cordero que no abrió su boca por amor de nosotros. No sé si usted quisiera decirle: Señor, gracias, yo te doy gracias. Gracias por quedarte ahí. Gracias por quedarte en esa cruz hasta el final. Por no soltar o no saltar del madero aunque pudiste. Señor, yo te doy gracias. Esta cruz era muerte, pero el Señor la cambió en vida. Ya no es fin, ahora la cruz es comienzo. Ya no es muerte, ahora la cruz es vida por el poder de Jesucristo, porque Él lo cambió. No estamos solos. Después de ese momento no estamos solos. Nuestra historia no fue escrita con tinta, fue escrita con sangre, porque el Señor murió por nosotros. Pero a la vez está vacía, porque para gloria de Dios y victoria mía, Él nos sigue colgado en esa cruz. Él vive para gloria y honra del Padre. Él vive. Quisiera pedirle que usted se ponga en pie y quizás como un acto de agradecimiento, como un recordatorio, según pueda, mientras cantamos,
venga aquí delante como un sacrificio y llévesela como un regalo. Póngala en el carro, póngala en el llavero y dile: Señor, te doy gracias por la cruz. Yo te doy gracias por la cruz, porque yo tenía que morir ahí, tú moriste por mí. Según pueda, mientras cantamos, tómese su tiempo, salga, coja su cruz y dígale: Señor, gracias, gracias, porque teniendo que morir yo, tú moriste por mí.